revisión de la historia de la teoría. Grabación y transcripción. ¿Aceptamos algo, César? Sí, aceptamos, ¿no? Bueno, aquí nos preguntó algo en el programa. Luego de eso, elabora otro manuscrito que se conoce como el capítulo sexto inédito del Capital. Es un capítulo que también luego fue publicado, existe versión en español, yo la conozco por siglo XXI, donde Marx, para algunos, Cohen lo considera que es como un texto que servía, por así decirlo, de puente entre el tomo 1 y el resto de la obra, donde Marx hace como una síntesis y tiene una serie de conceptos muy interesantes. Entre otras, ahí está una discusión muy grande, por ejemplo, sobre lo que esa noción de la subsunción formal o la subsunción real al capital. También se publicaron pues muchísimo tiempo después. Hay unos manuscritos posteriores entre 1864 y 1865 que corresponden a el tomo 3 del Capital. O sea que en 1864-1865, Marx ya había escrito buena parte de lo que hoy conocemos como tomo 3, y hay otro manuscrito que es el del tomo 2 del Capital, cosas que publicaría Engels después de la muerte de Marx como tomos 2 y tomos 3, en 1885 y en 1894, respectivamente. Marx siguió trabajando sobre esos textos, más unos sobre otros, o sea, más avanzó sobre algunos que otros, pero nunca, no terminó. Cohen dice que porque nunca se sintió conforme con esas versiones, o sea, no ha llegado al punto el que consideraba que podría publicarlo, pero en 1865 hace la famosa charla en la Asociación Internacional de Trabajadores, que se convertiría en un pequeño texto, un folleto, salario, precio y ganancia, donde, digamos, intenta llevar ya el conocimiento teórico que tiene a análisis de la problemática de la clase trabajadora en torno a la lucha por el incremento de sus salarios. Luego de todo esto, entonces Marx entre 1861 y 1866 elabora una gran cantidad de manuscritos. Muchos de esos manuscritos son los que ha venido sacando la Mega 2 dentro de esa colección de una gran cantidad de tomos de la obra de Marx. Curiosamente, lo que más se conoce son los Grundrisse del 57-58, pero hay otros borradores muy grandes y mucho más elaborados que no se han conocido, por lo menos en español todavía no se conocen y al cual ha tenido acceso, pues gente que pues, lee en alemán, obviamente. Enrique Dussel fue uno de esos que tuvo la oportunidad de ir a conocer los manuscritos y que en parte han venido siendo publicados. Después de todos estos borradores, Marx se concentra en una parte de dichos borradores y va a elaborar el tomo 1 que se publica en 1867. El libro se publica, Marx sigue trabajando. En el 1870 reelabora parte de lo que sería luego el manuscrito 2. Al mismo tiempo, se saca la primera edición en otro idioma, la edición rusa, en 1872, y se inicia la edición francesa del tomo 1, nada más, entre 1872 y 1875. Tengan en cuenta entonces que los primeros marxistas, los primeros lectores de Marx, conocieron solo el tomo 1, 1867. Bueno, reeditado, segunda edición en 1872, luego en ruso, luego en francés, se demoró más la versión inglesa, curiosamente viviendo Marx en Inglaterra, y el tomo 2 va a salir en 1884, muchísimo tiempo después. Entonces hubo gente que solo pudo leer el tomo 1, lo cual no es grave. Hoy en día están todos los tomos y nadie los lee, entonces da lo mismo a la hora del té, porque pues sí, ahí están, pero pues si la gente no los lee. Entonces, la primera edición rusa y la primera edición francesa. La primera edición francesa tiene cambios y eso ha generado también muchas discusiones entre estos especialistas en el Capital sobre algunas supresiones de textos, modificaciones, que generan también discusiones. Es muy interesante porque
a veces hay quienes dicen, pero Marx dijo no sé qué, y resulta que otro autor va a buscar y no lo encuentra, y resulta que es que está en la edición francesa. Pues son páginas, no se trata de un cambio enorme, pero que a veces tienen alguna relevancia para ciertas discusiones. Bueno, luego sigue, ya mencionábamos la segunda edición alemana, que aparece en fascículos entre el 72 y el 73, y aparece un nuevo tomo 1, y es la primera vez que aparece en 1873 una edición con en la parte con un título especial sobre el fetichismo de la mercancía y su secreto, que aparece separado del resto. Hasta ese momento no se había separado. Bueno, menciona Cohen algunos otros materiales, habla de un cuaderno en el que Marx hizo ejercicios matemáticos sobre la relación entre la tasa de plusvalía y la tasa de ganancia. En 1877 vuelve y trabaja algunos aspectos del tomo 2. En los años siguientes, 78, sigue trabajando partes del tomo 2, escribe luego las famosas notas al Tratado de Economía de Wagner, en el cual refuerza algunas ideas, cual no menciona porque hace algunas menciones relativas al tema de la teoría del valor que tienen que ver con el fetichismo. Cohen arma todo esto, es muy interesante, a partir de los prólogos o las introducciones de los prólogos y o introducciones de algunos autores a las obras de Marx. Entonces, los de Engels, obviamente, los de diversos traductores, Pedro Escarón, Adolfo Sánchez Vázquez, Wenceslao Roses, José Aricó, menciona a Mandel, a Dussel. No sé hasta dónde Cohen haya tenido la oportunidad de acercarse a Mega. Mucho de esto que Cohen hace aquí, muy interesante, es lo que ha venido haciendo la Mega 2. Habría que concienciar en algún momento el índice de la Mega 2, porque en la Mega 2 hay aún muchísimas más cosas. Pero yo creo que aquí Cohen resume fundamentalmente los materiales que considera que están relacionados con la teoría del fetichismo, que le sirve de base para pasar a el punto siguiente en la lectura que nos hayamos puesto para hoy, sobre génesis y desarrollo de la teoría crítica del fetichismo en la obra de Marx desde 1857. La tesis de Cohen es, este tema está ahí todo el tiempo, en la obra madura de Marx. Es un hilo conductor. Se encuentra desde los Grundrisse hasta sus últimos textos. Obviamente, la parte donde le hace un mayor desarrollo, además porque es la única parte del Capital, es la única parte del Capital donde aparece un subtítulo que hable del fetichismo. La palabra aparece en otras partes, pero no hay ningún otro capítulo que se llame así. Ese es un punto. Entonces, por eso la importancia que le da Cohen a destacar pues esta edición. Pero lo que nos quiere mostrar es que Marlo fue trabajando durante todo el tiempo en todos estos borradores, en estos manuscritos, hasta llegar a la formulación que va a aparecer en el Capital. En los Grundrisse no hay una parte especial, pero está implícito, está incluido dentro de la exposición de Marx sobre la teoría del valor, del trabajo abstracto y principalmente del análisis del dinero. Y en los manuscritos de 1861-63 va a aparecer también algunos materiales en los cuales liga Marx esta noción de fetichismo a la forma de capital a interés. Le va a dar mucha importancia a esto en un debate en el cual Marx critica fundamentalmente a la economía vulgar. Algunos de estos materiales están en las teorías sobre la plusvalía y Marx va a retomar luego en el tomo 3 del Capital. Pero no hay ninguna otra parte en la cual haya un capítulo o una sección que se llame el fetichismo del capital o el fetichismo del dinero o el fetichismo de tal y tal otra cosa. No. Y otra cosa que va a surgir en la discusión, todo esto es
puro preliminares, ¿no? Fíjese que uno lo va leyendo acá y dice, bueno, pero ¿qué carajos es el fetichismo? Todavía no nos ha dicho, nos está empezando apenas a dar pistas. Aunque ustedes ya lo saben porque ustedes ya leyeron el capítulo 1 de la sección 4, entonces eso es puro repaso, pero entonces, porque si ustedes se fijan además, otra cosa que es muy interesante para la discusión, si ustedes recuerdan, tal como está hoy en día el capital, sección 1 se llama mercancía y dinero. Capítulo 1, la mercancía, ¿sí? El capítulo 2, el proceso de cambio. Capítulo 3, el dinero o la circulación de mercancías. No hay un solo título que diga teoría del valor, ni uno solo. Obviamente, el primer apartado, ¿sí? Habla de los dos factores de la mercancía y habla del valor y el valor de uso. Pero es la teoría de la mercancía, realmente. Entonces hay autores que dicen, hay que entrar es por la teoría de la mercancía, porque finalmente el fetichismo es el fetichismo de la mercancía. Y que la entrada por la teoría del valor, dicen algunos, en vez de aclarar, puede confundir. Bueno, esto es algo que veremos. Pero bueno, en los Grundrisse, Marx comienza principalmente por el análisis del dinero, el fenómeno que le interesa, que le llama la atención, comienza a mirarlo como con más detalle, ya venía diciendo cosas antes, es, ¿qué es eso del dinero? Y ahí es donde empieza a hablar de que el dinero aparece como algo ajeno a, como algo distante, como una cosa, como algo enajenado de los productores de las mercancías. Empieza a ver es la figura que le va a interesar estudiar más y utiliza pues esos términos de enajenación, autonomización del dinero, que siendo que es lo que más viene elaborando y estudiando las relaciones entre seres humanos en su proceso de producción, pero aparece como que está todo alrededor de un objeto, de una cosa. Entonces dice Cohen, ahí ya Marx empieza a aproximarse a esta mirada. Y en los mismos Grundrisse eh, va a hacer una reflexión sobre el desarrollo del capital y sobre el desarrollo de la maquinaria y su relación con el trabajador. Y va a plantear que hay como un fenómeno parecido. La máquina, el sistema de maquinaria, se vuelve como un objeto ajeno al propio trabajador. Y en vez de ser un instrumento o un medio de trabajo al servicio del propio trabajador, se convierte en un instrumento o medio para dominar al trabajador. Y entonces Marx va desarrollando como esta noción de que es que hay unas cosas que adquieren un poder social. Ya eso está en los Grundrisse. En los Grundrisse, pues cuando uno lo lee, no tiene la sistematización ni el orden que encuentra uno en el Capital. Pues entonces están esos dos elementos. El valor de cambio, el dinero. Dice Marx, aquí está como un enigma. Este es el elemento central que hay que tratar de entender, que es el dinero, que es esta cosa. Acuérdense que en el tomo 1, el Capital luego va a tener una parte donde dice, voy a intentar en esta sección explicar algo que la economía política nunca ha hecho o nunca intentó o nunca se preguntó, y es entender qué es el dinero, explicar la génesis del dinero. Porque para Marx ya en ese momento era una preocupación ver cómo aparece el dinero como algo ajeno, como algo independiente, como algo que parece tener una vida propia, como algo mágico. Si usted tiene en su bolsillo una cantidad de dinero, tiene poder social en su bolsillo, en un objeto, en un objeto material, sea unas monedas de oro o sean unos billetes, bueno, para el momento en que Marx estudiaba la cosa. Entonces ya los Grundrisse, pues Marx ve eso, como la relación entre los seres humanos, el poder social, está ahí, en ese objeto que lo puede llevar cada cual en su bolsillo. Entonces,
John Harold, que tiene su billetera llena de billetes, tiene más poder social que otros que no tenemos tantos billetes. Pongo como ejemplo a John Harold porque está cercano, pero no, pues estamos pensando en Julio Mario o en Luis Carlos Sarmiento. Y entonces lo que ve Marx es, ay, John Harold se ríe por allá, bueno, tiene que enseñar cómo se hace eso. Marx entonces empieza a tratar de entender eh, qué es eso de que efectivamente hay unas relaciones entre los seres humanos, efectivamente hay como unas relaciones objetivas entre los seres humanos, pero al mismo tiempo como que esa conexión no es clara y aparece a través de unos objetos, de unas cosas. Y el dinero lo ve en ese momento más como como la figura máxima, esa cosificación de los nexos sociales que tiene a su vez pues la otra consecuencia. Fíjense, todo esto va a aparecer ahí en ese capítulo 1 y Cohen lo rescata, Cohen lee y tiene las citas y las frases de Marx, que los individuos, los seres humanos, los productores en el capitalismo no dominan sus propias relaciones. El nexo entre los individuos les aparece como algo ajeno. Y eso, pues, es realmente, digamos, es algo que no se lo pregunta la economía tradicional, ni se lo pregunta hoy la economía dominante, nomás lo llamaba la economía vulgar, pongámosle otro nombre menos ofensivo, la economía superficial actual, y es que la economía pues coge eso que encuentra en las categorías cotidianas y trabaja con ellas, trabaja con el dinero y puede hacer muchos análisis sobre el dinero sin nunca preguntarse efectivamente qué es lo que significa el dinero y más, pues ya desde ese momento está tratando de ir a fondo. Y no se queda solo en el dinero. Acuérdense que hace esa reflexión también con respecto a la maquinaria, que va a estar retomada, desarrollada, profundizada en el tomo 1 del Capital, cuando Marx va a analizar el desarrollo de la plusvalía absoluta y la plusvalía relativa, sobre todo, mediante el desarrollo de las fuerzas productivas y la creación de formas de producción mucho más desarrolladas hasta que llegan al sistema muy elaborado de maquinaria. Marx ya veía en los Grundrisse eso, la máquina domina al trabajador. La ciencia se separa del trabajador y se transforma también en un poder ajeno. La ciencia queda en manos de unos especialistas, que también son en buena medida trabajadores asalariados, que es una ciencia aplicada mediante la tecnología, el desarrollo de todos estos instrumentos y esta maquinaria que se presentan como un poder ajeno al trabajador, pero que además lo domina, que además hace que ocupe el papel subordinado en vez de tenerlo el trabajador, lo tenga la maquinaria. Y entonces esta noción de siempre es algo ajeno, ¿sí? Es algo ajeno y externo al trabajador. Claro, más nos va a explicar en el Capital con mucho más detalle cómo el proceso de producción se escinde. Para producir es necesario que el capitalista compre por un lado medios de producción, por el otro fuerza de trabajo, y los una, y eso no se da, el proceso de producción no se genera hasta que esta figura dominante en el capitalismo los junta en el sitio de trabajo y el trabajador entonces ve a los medios de producción efectivamente en la realidad como algo ajeno que lo, que lo domina. Entonces esa es otra noción que cuando uno habla del fetichismo piensa más en el de la mercancía normalmente, que es lo que más destaca en el tomo 1. Pero a lo largo del capítulo del tomo 1, más desarrolla también esta noción sin poner ningún apartado ni ningún título que diga el fetichismo del capital. Exactamente, pues 2 puntos. En la contribución a la crítica de 1859, Marx sigue desarrollando sobre esto. Y ya va a plantear ahí muchas cosas que luego retoma claramente en el Capital. Acuérdense que ese libro del 59 es la base de los 3 primeros capítulos del Capital. Y es que él ve, Marx ya ahí, que el valor de cambio es una relación social entre personas pero que se presenta invertida como una relación social de cosas. No en la mente, claro, tiene un reflejo también en la mente, en la idea de la gente, pero lo que dice Marx es en la realidad, es así. Yo cómo me relaciono con otros en el capitalismo, pues mediante el dinero, comprando
y vendiendo. Para relacionarme con alguien que compra mi fuerza de trabajo es mediante un acto de venta a través de el dinero. Me pagan en dinero y pues, las cosas que necesito las compro con dinero. Y los capitalistas entre ellos se relacionan comprándose medios de producción con el dinero. Entonces el valor de cambio es una relación entre personas, pero que está oculta bajo una envoltura material. Que estas cosas las va a expresar casi iguales Marx en el Capital. Y comienza a desarrollar, que es muy interesante, también dice Cohen, en ese libro de 1859, La Contribución, el vínculo de esta serie de inversiones, de relaciones ocultas, con esa noción que va a ser tan importante en el Capital de el trabajo abstracto o trabajo abstractamente humano. Ya ahí en esos textos se encuentran elementos de desarrollo de esta noción o estos conceptos. Entonces, en esta contribución se encuentran buena parte, pero Marx les va a introducir otras cosas luego. Y Rubin destaca mucho este punto. Aquí es donde Cohen le va a dar un reconocimiento, o empieza a darle, porque le reconoce en varias partes del texto, que hay un vínculo del fetichismo con el trabajo abstracto. Y dice, ya en el 59 lo menciona. Aquí es donde va a decir que la obra de Rubin es formidable, que realmente lo más cercano que puede encontrarse en ese momento es la historia y conciencia de clase de Lukács. A ese nivel lo pone. Rubin no es tan conocido, ni tan famoso, ni nada, pero, pero, eh, pero, pero según Cohen, pues tiene un nivel, digamos, muy importante en la interpretación de la obra, de la obra de Marx. Perdón, respondo un segundito una cosa. Listo. Entonces, aquí, página 423, se encuentra ese reconocimiento tan importante a Rubin. Y a partir de la lectura de Rubin, y obviamente el desarrollo propio de Cohen, va a desarrollar Marx, va a destacar Cohen en Marx en el 59 esa idea de que el trabajo abstracto es un tipo de trabajo particular que solo existe en un determinado tipo de sociedad. Es en una sociedad en la cual la, la sociabilidad del trabajo solo aparece en el intercambio de los productos y aparece a posteriori. Y esta es la idea, si ustedes se acuerdan, que Rubin destaca muchísimo, es esa idea de eh, hay un tipo de producción a partir de productores privados, formalmente autónomos e independientes, que intercambian sus productos. Esa es una forma de producción, esa es una manera de producir. Y esa manera de producir es la que genera el que aparezca el valor, y aparece el valor porque esa manera de producción, esa forma de producción muy particular, crea ese trabajo abstracto, que es algo a lo cual le dedicaremos nuevamente mayor atención, que es una de las nociones pues, que más le da más importancia en el Capital. Entonces, Cohen identifica, ya aquí Marx está estableciendo ese vínculo entre esas dos nociones, una forma de producción mercantil que tiene unas características muy particulares, y en esa forma de producción mercantil necesariamente el trabajo de los seres humanos se expresa a través del valor. Que si ustedes recuerdan, es una de las grandes críticas que le hace Marx a los economistas clásicos. Ustedes descubrieron detrás de las operaciones de compra y venta y de cambio, descubrieron que detrás estaba el trabajo. Descubrieron una relación entre esos precios en el mercado, el valor de cambio y el trabajo. Pero nunca se hicieron la pregunta de fondo, que era, pero ¿por qué el trabajo tiene que aparecer bajo la forma de valor? ¿A qué se debe?
Y Marx le dedica, en ese capítulo 1 a partir de 1867, pues le dedica unos párrafos a tratar de comprender esto. Y es el eje de la discusión de Rubin. Entonces dice, en la manera como Marx expone el capital queda la impresión de que es que descubrieron, comparando dos mercancías, que lo que había detrás era trabajo. Y dice Rubin, eso ya lo había descubierto con deficiencias, Smith y Ricardo. Ese no es el aporte de Marx. E incluso, dice Marx, expone de una manera tal que tiene detrás todo un contexto, que yo contexto, curiosamente, en vez de ponerlo en una introducción, lo va uno a ir entendiendo sobre la marcha. Y entonces cuando Rubin propone, invirtamos un poco la aproximación. Lo primero que hay que explicar es ese tipo de forma de organización social, que Marx la tiene en mente, es lo que dice Rubin. Marx tiene en mente esa forma de organización, esa forma de producción. Todavía no estamos hablando del plusvalor, fíjense, sino una forma de producción a partir de esos productores privados independientes, que es lo que genera que aparezca el valor y que finalmente aparezca el dinero. En los manuscritos del 61 al 63, Marx va a hacer un pequeño cambio que Cohen destaca mucho, y es, ya no arranca por el dinero, sino que arranca por la mercancía. Ya algo había insinuado en la contribución de 1859. Y Marx en una carta le cuenta a Engels, creo que no hay que comenzar por el dinero, hay que comenzar por algo que es mucho más, por así decirlo, más concreto, más tangible, más visible, que es la mercancía, porque además lo que yo quiero explicar y mostrar es la génesis del dinero. Entonces, me devuelvo un poquito, cambio un poco el orden y mi preocupación es la mercancía. De pronto eso ayuda a entender por qué Marx va a llamar el capítulo de la mercancía y no el dinero. Y entonces Marx, 1861, 1863, va a elaborar y a desarrollar sobre estas nociones de qué es la mercancía, por qué aparece la forma de mercancía, por qué el trabajo se expresa a través del valor y a profundizar en esa noción de el trabajo abstracto. Aparece a su vez en esos borradores un capítulo o una parte que se llama el ingreso y sus fuentes, dos puntos, la economía vulgar. Juan lo destaca muchísimo. Esto es muy importante. Eh, Calcula que se escribió alrededor de 1862 y dice, aquí Marx da otro paso, ¿sí? Da otro paso en su análisis. Marx se va a aproximar a mirar otras dimensiones. Cohen considera que es claramente una continuación del fetichismo y nos recuerda que posteriormente Marx va a desarrollar este tema del ingreso y sus fuentes en el capítulo 48 del tomo 3. Entonces dicen, fíjense, fetichismo arranca desde el tomo 1 y hasta casi que el último capítulo del Capital, Marx va a estar hablando de esto. Pero Marx no usa, en ese capítulo, en el título, no usa fetichismo. Y usa poco la palabra fetichismo en ese capítulo. Juan va a considerar que ahí es un desarrollo mucho más específico y detallado del fetichismo. Luego veremos pues esa discusión y el por qué, la relevancia que le da Marx a este capítulo específico sobre, acuérdense, el ingreso y las fuentes son eh, capital, ¿sí? Y ganancia, interés, incluso más a veces quita ganancia, capital, interés, tierra, renta del suelo y trabajo, salario. Y entonces Marx comienza desde estos manuscritos la discusión, ¿sí? Fundamentalmente con la economía vulgar, pero también con la economía clásica, en la cual ve cómo los economistas vulgares se quedan en la superficie de las cosas, se quedan viendo, cualquier economista ve que hay ganancias, que hay intereses, que hay renta del suelo, que hay salario, eh, pero
como no ha explorado la conexión interna, se queda en lo que considera Cohen categorías fetichizadas, se quedan las cosas sin ver las relaciones que hay detrás, se quedan las cosas sin ver los procesos que las crean, se quedan las cosas como resultado sin ver la génesis de dichas cosas, y eso es lo que utiliza varias palabras, que es una inversión, una concepción invertida de la realidad, que se expresa en el discurso de los economistas, que terminan legitimando las propias nociones que tienen los capitalistas y los agentes de la producción sobre esa realidad. Es decir, aceptan acríticamente los conceptos cotidianos. Entonces, para Cohen, en estos manuscritos del 61-63, dice aquí hay un mayor desarrollo ya de la, de la, de la teoría del fetichismo, aparte de este capítulo sobre el ingreso y sus fuentes, que en el capítulo 48 del Capital, tomo 13, llamará la fórmula trinitaria, le va a dar mucho peso Marx al análisis del capital que devenga interés, que es, en su opinión, la forma más fetichista, porque es el capital que logra producir un resultado dejando de lado por completo el proceso de producción. Y si se deja de lado el proceso de producción, por supuesto, pues no hay explotación, porque no hay un proceso que produzca el valor ni el plusvalor, simplemente hay casi que un resultado automático de una cosa que se transforma por sí misma en un valor superior. Entonces, en ese manuscrito, Cohen encuentra que Marx va puliendo y va precisando la noción, le da mucho peso entonces a esta relación que considera, Marx lo dice con varias palabras, usa forma más fetichista, también dice la forma más enajenada. Ahí las palabras tienen su importancia. Marx deja de usar mucho el término enajenación en el Capital, pero todavía a veces aparece. Pero la idea de fondo es que es la fórmula extrema, cuando ya en vez de tener dinero, mercancía, dinero, y dentro de dinero, mercancía, dinero, en la mitad de un proceso de producción, solo queda dinero inicial más rayita, dinero incrementado. Ahí sí que el capital se vuelve como un sujeto propio, una cosa que tiene vida propia, que genera más dinero a partir de sí mismo, sin ningún vínculo con el trabajo, y esa es pues la figura fetichista por excelencia. Fíjense cómo va apareciendo en distintas partes y cómo está a distintos niveles de la explicación del capital. Y entonces, esta figura, esta forma, eh, eh, a juicio de Cohen, tema que Rubin desarrolla mucho, se fundamenta en una confusión o en una inversión o en una no consideración suficiente de, de las relaciones, de la diferencia entre los aspectos materiales de la producción y las formas sociales en que se produce. Entonces, para Cohen, encuentra en Marx esta discusión entre la relación social de producción que queda oculta, que no se ve claramente, y los economistas destacan sobre todo es la dimensión material de la producción, destacan los elementos comunes a cualquier sociedad y no las formas específicas en las que se produce en una sociedad en particular. Entonces, bueno, Cohen nos lleva, ustedes lo vieron, nos lleva por, eh, por estas discusiones. En el capítulo sexto inédito, le da una mirada también a la noción de capital, que es la noción de fondo. Recuérdense cómo se llama la obra máxima de Marx, el capital. Y entonces es la confusión entre lo material y la forma social. Los economistas tradicionales, los economistas vulgares, y todavía se encuentran entre los economistas dominantes en la academia, por ejemplo, Samuelson, cuando se pregunta capital, una de las respuestas es, capital son los medios de producción, capital es la maquinaria, capital es el capital fijo, capital son los elementos materiales de la producción.
Y Marx dice, evidentemente, en toda sociedad se necesitan medios de producción, en toda sociedad se necesitan herramientas, instrumentos, máquinas, materias primas, en todo proceso de producción. Pero eso no hace que exista capital en una sociedad originaria o en una sociedad feudal, o son lo fundamental es la manera como se produce, las relaciones de producción. Y el capital entonces en el capitalismo tiene una característica muy particular, es una relación social de producción en la cual, evidentemente, estos elementos de la producción toman papeles específicos. Pero esa mirada del capital como medios de producción que discute Marx en este capítulo sexto inédito, el capital se considera como una cosa. Eso tiene sus raíces, obviamente, que es lo que Marx está tratando de entender. Claro, el capital, ya nos había puesto el capital a interés, es una cosa que genera más interés, es la cosificación. Todas las relaciones de producción se cosifican y entonces los economistas confunden las cosas materiales con relaciones y formas sociales. En la práctica, el capital es la dominación de un trabajo anterior, pasado, objetivo, trabajo muerto, sobre el trabajo vivo. Hay como una inversión entre sujeto y objeto. Y aquí Marx ya está anticipando la noción que va a utilizar como analogía del fetichismo. Así como en la religión, los productos de la mente humana, los dioses, terminan siendo los creadores del ser humano y de alguna manera dominando al ser humano, pues en el campo de la producción material de la vida de los seres humanos, hay una inversión similar en la que los productos de la mano del hombre, ya no de la mente, terminan adquiriendo una autonomía y una capacidad de dominar al propio ser humano. Por eso Marx usa esa figura de la analogía con la religión y la figura del fetichismo, el término del fetichismo. Y en estas condiciones, pues el valor que crea el obrero le es ajeno, porque las condiciones de trabajo le son ajenas y son autónomas. Los medios de producción se enfrentan al obrero como poderes autónomos, adquieren un poco esta idea, dice Cohen, de cosas que tienen voluntad propia, un alma propia, la idea del fetiche. Y Cohen pues reconoce, Cohen tiene ahí como esa discusión sobre el término de enajenación que venía más de trabajos anteriores de Marx y dice, bueno, es más precisa esta noción del fetiche. Bueno, pero capítulo sexto inédito entonces le da mucho peso a esta noción. Las potencias del trabajo colectivo y cooperativo aparecen como potencias completamente autónomas y enajenadas pertenecientes al capital. Y Marx en el capital, en las formas de cooperación simple, manufactura, maquinaria, va a hacer énfasis muy grande en esto. El capitalismo desarrolla la producción colectiva, el obrero colectivo. Una de las cosas extraordinarias que hace el capitalismo es que pasa de la pequeña producción de artesanos, de productores aislados con muy baja capacidad productiva, a crear unas grandes organizaciones en las cuales hay un trabajo colectivo, donde ya no es un trabajador como el artesano que puede decir yo hago este producto, no es un producto colectivo, y hay una articulación entre medios de producción y la fuerza de trabajo en formas de organización cada vez más complejas, pero que como dependen del capital, como no están bajo el control de los trabajadores, se le presentan al trabajador como fuerzas completamente autónomas y que no le pertenecen. Y el capital termina personificando esas fuerzas, como si fueran propiedad del capital, de un dinero que se invierte y compra esas cosas, cuando realmente es una forma de organización social del trabajo que ha incrementado sustancialmente la productividad. Todo esto, fíjense, son de los manuscritos, Cohen los escarba, que van a aparecer luego en el Capital. Y entonces en marzo volvemos a los otros manuscritos. Hay unos comentarios de Cohen sobre el manuscrito de 1864-1865, donde profundiza y desarrolla muchos de estos elementos
de la expresión de las relaciones cosificadas, que son el fundamento o la característica fundamental de lo que Marx considera como el fetichismo que se presenta dentro de, el capitalismo. Insiste Marx, el capital no es una cosa, es una relación de producción. Es una relación de producción en una sociedad determinada, en una formación histórica y social específica, pero se presenta como cosa. Es similar, lo que hay detrás de los seres humanos en el intercambio son relaciones entre productores, pero se presentan, esa relación se materializa, se concreta a través de cosas, y eso es lo que hace que la cosa se vuelva mística. Y todo el trabajo de Marx es tratar de explicar eso precisamente, es tratar de explicar esas categorías cotidianas inmediatas dentro del capitalismo como son el producto de unos procesos y unas relaciones sociales de producción. El que lo explique no quiere decir que logre modificarlo, porque solo se va a modificar cuando se logre superar el capitalismo. Acuérdense que Marx, cuando habla del fetichismo de la mercancía, hace esa analogía con la ley de la gravedad. El que descubra la ley de la gravedad no impide que las cosas me sigan cayendo encima. El que conozca el cómo funciona y qué es la teoría del valor y por qué hay estas relaciones mistificadas y por qué las cosas adquieren caracteres sociales, el que lo logre entender no modifica para nada la realidad. Es decir, no es solo un problema del pensamiento, el pensamiento se refleja, es un problema de que la realidad es efectivamente así, que las relaciones entre los seres humanos son relaciones por medio de cosas, que en el capitalismo las fuerzas productivas terminan, ¿sí?, siendo fuerzas de propiedad del capital y no de los trabajadores, y entonces son fuerzas que son ajenas y que lo dominan, y etcétera, etcétera, con todos los otros fenómenos que, que son propios del capitalismo. Solo que la economía vulgar, y en parte la economía clásica, aunque menos porque la economía clásica intentó comprender, se quedan las manifestaciones superficiales y pues no hace ese esfuerzo de comprender y prefiere seguir confundiendo las relaciones sociales y las cosas físicas. Entonces, ese capítulo que va a ser luego el capítulo 48 tiene ya muchos antecedentes en ese manuscrito de 1864-65 y ya tendremos oportunidad avanzando de verlo. Fíjense que hasta el momento solo nos ha dado pistas, ya nos va dando muchos elementos, pero no empezó por decir, bueno, el fetichismo es esto, y a desarrollarlo, sino que nos ha ido contando es cómo Marx, que fue lo que nos propusimos leer para hoy, cómo Marx se fue aproximando al desarrollo de esta noción y qué lugar ocupa dentro de toda la estructura del capital. Entonces, resumiendo, la teoría del fetichismo está en toda la obra de Marx, la obra madura de Marx, desde 1858. No se puede separar la exposición del fetichismo de la teoría de la mercancía, del valor y del trabajo abstracto. Están emparejados. No se puede abordar el trabajo abstracto sin el fetichismo y el fetichismo sin el trabajo abstracto, y el mayor desarrollo se va a encontrar a partir de 1873. Isaac Rubin tiene en su libro de 1929, el de Cohen en 1980 y pucho, 90 y pucho, no me acuerdo ahorita la fecha. Isaac Rubin hace una advertencia parecida a la de Rubin 60 años antes, diciendo no se le ha prestado suficiente atención a las ideas de Marx sobre el fetichismo. Y Rubin curiosamente hace un esfuerzo también de rastrear como de dónde viene, cómo se desarrolla la teoría del fetichismo de Marx. Y acuérdense que les había comentado, Rubin no conoció los manuscritos económico-filosóficos, pero en vida de Marx, Marx sí publicó dos textos, La Sagrada Familia, con el subtítulo de Crítica de la Crítica a Crítica, que en la película del joven Marx atribuyen a Jenny Marx, que fue la que le sugirió ese título, y La Miseria de la Filosofía. Estos dos textos son un poquito después de los manuscritos. O sea que estaban las ideas de los manuscritos en buena medida, pues las va a desarrollar ahí Marx. La Miseria de la Filosofía, acuérdense que es
un libro en el cual critica Marx un libro de Proudhon que se llamaba Filosofía de la Miseria. Y Rubin va a buscar antecedentes ahí. Y lo interesante es que Cohen no los menciona. Uno podría luego complementar y decir, Cohen no menciona estos dos textos. Y Rubin hace una reflexión muy interesante. Dice, Marx en ese momento estaba haciendo una reflexión en el cual comparaba una realidad que veía en el capitalismo que consideraba una realidad inhumana y al mismo tiempo tenía como una noción de una esencia humana, de un deber ser, de un deber ser del ser humano, que como que no cuadra con esa realidad inhumana capitalista. Entonces, Marx en un comienzo parte de, por así decirlo, un juicio, una valoración de la realidad a partir de un deber ser, de una esencia humana. Eso se encuentra en los manuscritos. Rubin aquí lo menciona con base en otros textos, pero ya empieza a desarrollar la idea de que no hay una esencia humana, de que lo que hay es una totalidad de relaciones sociales de producción, que lo que hay es que el ser humano ha ido desarrollándose a sí mismo y desarrollando esas relaciones de producción y esas fuerzas productivas, y entonces lo va llevando a unas nuevas nociones en las cuales realmente se va a preocupar más por las relaciones de producción entre las personas, por la forma material que hay detrás de esas relaciones de producción y que lo va a ir llevando a abandonar esa aproximación desde la discusión de una esencia humana. Y dice Rubin, aquí hay elementos para tratar de entender cómo es que Marx se fue aproximando a una noción de fetichismo. En la miseria de la filosofía, Marx se enfoca y expresa con mayor claridad el que lo que está observando en el capitalismo son unas relaciones sociales de producción determinadas que están detrás de las categorías materiales de la economía, lo visible, el dinero, el capital, etcétera, etcétera. Eh, pero todavía no se había preguntado suficientemente por qué las relaciones de producción entre las personas reciben necesariamente esa determinada forma material, que va a ser la pregunta que se va a hacer más adelante. En la contribución de 1859, Marx va ya a plantear, hay unas relaciones específicas entre las personas, ¿sí? Que hacen que el trabajo se exprese bajo la forma del valor. El trabajo creador de valor de cambio se caracteriza, lo ve Marx, porque las relaciones sociales entre las personas se presentan invertidas como relación social de cosas. Lo mismo dice Rubin. Lo interesante es que Rubin lo va a buscar en otras fuentes o en otro texto. Entonces Marx destaca ya que hay un carácter material en las relaciones sociales de producción, pero todavía no tiene clara la causa de esa materialización y de su necesidad. Y Marx lo ve que se da con la mercancía, pero ya está, como lo vimos, lo contaba Rubin, que eso se produce no solo en la categoría mercancía, sino que se da en la categoría dinero y en la categoría capital. Y entonces Marx ya desde esos textos viene, y ahí empareja un poco con Rubin, viene explorando el origen de esa relación invertida. Parecería en algún momento que considera que es un tema fundamentalmente eh, en el campo de las ideas, una ilusión, es una manera de ver las cosas invertida, pero que en el capital la va a abandonar, ¿sí? Ya no es solo un tema de ilusión, la ausencia de una regulación directa del proceso social de producción, que es esta sociedad mercantil, conduce necesariamente a una regulación indirecta del proceso de producción a través del mercado, a través de los productos del trabajo, a través de las cosas. Es decir, como es una sociedad donde no se regula directamente por los seres humanos la producción, es decir, no existe un departamento nacional de planeación que diga, vamos a producir tantas camisas, vamos a producir tantos zapatos, vamos a producir tanta papa, vamos a producir tanta carne para Lila, no, pero tofu para Lila, etcétera, etcétera, sino que eso se da mediante la interacción de productores privados que están compitiendo entre ellos y que además cada cual tiene una cierta autonomía para tomar decisiones sobre qué producir. Ese tipo de sociedad crea necesariamente que el vínculo entre los seres humanos se da a través de cosas y entonces
la lógica de exposición real, dice Rubin, no es que yo encuentro en el valor y encuentro el trabajo. Dice, lo que Marx ya sabe cuando empieza a escribir El Capital, que hay una forma de organización del trabajo que produce eso. Solo que en su forma de exposición lo hizo de una manera que eso va a generar, y de hecho genera, que puede generar muchas confusiones. El objeto de estudio es la materialización de las relaciones de producción, no es solo una mistificación o una ilusión. Muchos intérpretes de lo del fetichismo piensan que es una cuestión que está solo en la mente, que es una cuestión de una ilusión en la interpretación o en la conciencia social. La conducta puramente atomística de los hombres en su proceso social de producción y por tanto la forma material que revisten sus propias relaciones de producción, dice Rubin, sustraídas a su control y a sus actos individuales conscientes, se revelan ante todo en el hecho de que los productos de su trabajo revisten con su carácter general forma de mercancías. Rubin, y vamos a ver que Cohen también va a abordar esto, me fui a Rubin porque me pareció interesante hacer la comparación, dice, nos hemos quedado como que en la idea de que es que descubrimos que detrás del valor hay trabajo. Y dice, no, la lógica de Marx es muy distinta. Más lo que nos quiere tratar de responder la pregunta de fondo es, ¿por qué el trabajo se expresa bajo la forma del valor? ¿Cuál es este tipo de sociedad que genera que se produzca esa forma del valor? Y acuérdense que el dinero es una forma del valor. Entonces, muy interesante porque es como una invitación a miremos y aproximémonos por ahora a los 3 primeros capítulos, pero luego a todo el capital desde una óptica ligeramente diferente que está muy asociada con la concepción materialista de la historia. Entonces, el fetichismo no es solo un fenómeno de conciencia social, es un fenómeno del ser social. Y Rubin va a establecer que la formulación definitiva de la teoría del fetichismo está en el capítulo 1 y va a destacar el capítulo 48 de la fórmula trinitaria en el tomo 3. Y hace Rubin también como una secuencia cronológica donde destaca la Sagrada Familia, el elemento humano de la economía es contrastado con el elemento material, alienado como un ideal frente a la realidad. En la miseria de la filosofía, Marx descubre las relaciones sociales de producción detrás de las cosas. La miseria de la filosofía coincide más o menos en la misma época de trabajo salariado y capital, donde Marx ya dice el capital es una relación social de producción. En la contribución de 1859, Marx pone el énfasis en el carácter específico de la economía mercantil que conduce a que las relaciones de producción estén cosificadas. En el tomo 1 desarrolla esta noción de las relaciones cosificadas, pero sobre todo explica que es absolutamente necesario, es una necesidad objetiva de la economía mercantil. No es algo de la mente, no es que apenas lo entendamos desaparece, no. Es así la sociedad, dado esta forma de organización de la producción, tiene que funcionar de esta manera. Y en el tomo 3, en el capítulo sobre la fórmula trinitaria, va a desarrollar aún con más detalle las categorías básicas de funcionamiento del capitalismo. Bueno, todo esto es contexto. Nos quedan 10 minutos porque Lila me dijo que tenía una reunión importantísima de extrema gravedad, que a las 6, que ya no podía faltar. No he podido saber que pueda ser tan importante que haga que Lila no pueda acompañarnos sino hasta las 6. Entonces, no sé si tenemos 10 minutos, qué pena, yo siempre me alargo y no dejo hablar, pero en la próxima sesión pues podemos hablar un poco más. Pero fíjense que Coan nos está preparando el terreno para, para tratar de entrar en materia y para sustentar y desarrollar la tesis que no es solo de Coan, es de Rubin y bueno, hay otros que destacan la importancia de esta noción del fetichismo, de la mercancía y de otras categorías de la sociedad capitalista. Y que ay, veo a Memo, eh, y, em, y que me han hecho pensar a mí que yo no me acuerdo, alguna vez estudiamos a Rubin aquí, no, que es que yo cada vez me convenzo más de que Rubin es la fuente de interpretación de muchos de estos autores y que para leer El Capital, quizá es de las mejores guías, el texto de Rubin. Eso que a veces le preguntan a uno, pero ¿por dónde? ¿Con quién me apoyo? Pues claro, yo se recomiendo a Henry. Sí. Ahora estoy mirando a Fineski, Cohen, pero me da la impresión de que en temas clave, Rubin se les anticipó. Bueno, les cedo la palabra porque en 8 minutos tenemos que salir corriendo, Lila, tenemos que salir corriendo.
Ah, entonces si quieren abrir cámara a otros y bueno, como quieran. Tienen la palabra John Harold, pues por decir. Paso. Paso, lo dijo como en argentino, ¿eh? No como mi mamá mamaba gallo. Paso. Me pareció. Lila, tiene el micrófono apagado. O sea que si está diciendo algo, ahora sí. Ahora lo volvió a apagar. Lo prendió y lo volvió a apagar. Ahí está como. Ahora sí, ya Bueno, le escucho. Ya le aquí. escucho. Emito, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue? ¿Oíste bien al profe? Que sí, que Bueno, que saludos a Memo, que lástima que no le haya funcionado el programa. bueno. Entonces, Sí. Memito, ahí te sigo dejando para que oigas la despedida. John tiene la palabra. Ah, ¿no? No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pero ya no Ah, tiene, ya lo veo mejor. Claro que más oscuro, tiene pero lo el veo mucho silencio, mejor. John. Ah, No ya. es mejor, sino que se me secó el pañuelo y por no descuidar su atención a su exposición, no me levantó a mojarlo, pero no estoy mejor. Ah, ¿está con jaqueca? Ya con la secuela, profe, no estoy en realidad ya con dolor, sino con la etapa de De Ya. mejoría. atontamiento Sí, posterior. Pero, y Coba no le profe, usted aumentó. Sí, mencionó diga, un diga. libro yo abrí ya todos los videos de Franchetti, ahí tiene 1000, pero usted dijo un libro de Franchetti. ¿Cuál es ese libro, profe? Disculpe. De Fineschi. Ese de Fineschi, ¿vio? Fineschi. Sí, es Roberto Sí. Franchetti. Fineschi. Aquí lo Eh, tengo eh, abierto con los videos, pero es demasiado material. Y mejor que el sí, profe no, no. espera, lo Si el busco. profe dice que es mejor empezar por Rubín, que él le siente que le aporta a uno más. Profe, pero una pregunta que me dejó petrificada, ¿cómo fue que lo fusilaron? Lo copiaron en una fotocopiadora, creo, Lila. Ah, cuando usted dijo lo fusilaron, ¿fue eso? No me acuerdo. Entiendo que el régimen lo mandó, pero no recuerdo Eran muy bien. demócratas estos señores de esa época. Entonces se pusieron Stalin. de acuerdo y le dijeron pa'l paredón, hijo de madre. Uy, no, qué Dice que horror. quedan Toca, 5 minutos en la reunión. toca buscar. John Harold, vamos a averiguar Sí, si ya está. Yo tengo, pero la versión en italiano. retrocédalo un poquito o súbalo, profe. Espérese. ¿Cómo se llama? La lógica del capital. Para ver si se Sí, encuentra en español, profe. Muchas gracias. sí. Y le recomiendo mucho este, a ver si está en español. De ese hay Muchísimo, muy, video. De ese, ¿solo se muy, llama Marx? sí, muy bueno. Bueno, gracias, profe. Muy bueno, muy corto y ayuda a entender la evolución del pensamiento de Marx. El otro, no, en algún momento discutiremos eso. Pues por el momento estamos con Coan. A mí usted sabe que Coan me parece muy útil. No lo digo solo por Coan, es que tengo la impresión cada vez que leo más a estos, que es que Rubín se les anticipó a todos y, y a veces lo despachan en una nota a pie de página como que maravilloso texto y todo, pero dijo, voy a inventar una cifra, no sé, el 80% de lo que están diciendo en ciertos temas, ¿no? Porque hay otros, no es lo único. ¿No? Lo dijo Rubín, Rubín lo había planteado, que me hace a mí valorar más a Rubín y pensar que en algún momento podría ser útil estudiarlo, pero estudiarlo leyendo el Capital. Es decir, es volver a leer el Capital. Porque lo que está haciendo Rubín es una interpretación, ¿sí? Claro, uno podría estar uno de acuerdo, y con muchos otros de los autores que hay, pero hay en estas corrientes, que llamarlas como de alguna manera que intentan ser renovadoras, me parece que Rubín apunta mucho. Y además sirve para la discusión contra las interpretaciones tradicionales que muchos de nosotros mismos tuvimos sobre, sobre la teoría del valor y sobre la lectura tradicional del Capital de Marx. Pero es para leerlo. Miren, Rubín tiene una cosa muy interesante. Uno a veces extraña en Marx como una
introducción que le explicara a uno un poco más su método, por ejemplo, ¿sí? Las reflexiones de Marx sobre el método están dispersas a lo largo de prólogos y cosas así, pero y su relación con la concepción materialista de la historia. Rubin dice, mire, la dificultad que muchos tenemos con la forma, que Marx lo advertía, con mi manera de exponer la economía, dice Marx, no ha sido tradicional en economía y por eso le genera muchas dificultades a las personas cuando se acercan, que tiene que ver con la dialéctica, la manera en cómo expongo yo, cómo me aproximo yo a explicar el todo capitalista, pero voy a arrancar de lo abstracto, ¿sí? De elementos simples. Y Rubin lo que le ayuda a uno a mirar es, mire, Marx tenía en su cabeza este todo, que tiene que Profe, ver como con su esto se va a concepción. cerrar, perdón, le interrumpo, ¿podría mirar el WhatsApp y me dice si ese es el libro? Es el único que aparece en español, es el viejo topo. A ver, sí, ese es, Ensayo sobre la teoría Ese marxista es. del valor. Sí, sí, sí. Sí, yo Yo no- reviso, yo lo debo tener también ¿En español? sí, sí, el de Rubin, sí, 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 No, sí, ese profe, es. el de Fineski, el que le mandé al Ah, WhatsApp es de Fineski. de Fineski, a ver, Sí. el último. Dice que un análisis filológico de la obra de Marx, de la obra Mega, pero no sé si es el que usted sugiere. Ah, no, ese es otro, un nuevo Marx. Ese es Ese es lo otro, que hay. Ah, bueno, ese es profe. otro, ese es Lo otro, sigo ese es otro. buscando entonces. Sí, ese es otro. Está caro, creo, un poco caro, ¿no? ¿Cuánto está? Bueno, pero... Bueno, sí. Entonces, continuamos la próxima semana y tratamos de hablar un poquito más al comienzo porque no los dejé hoy hablar Sí, Bueno, pero porque van a ser las 6 y yo no quiero que Lila llegue tarde. gracias, profe, y gracias a todos los camaradas. Gracias. Bueno, John Harold, mejórese. Constanza, qué rico verla. nos vemos en Octavio, un 8, pero a abrazo. las